Hola amigos, bienvenidos a Liuse Comics. Aquí les traigo Justice League Unlimited número 13, con guión de Mark Waid y arte de Dan Mora. Espero que les guste. La historia continúa con un primer plano de Alan Scott, quien comenta: una mujer llamada Amanda Waller reúne equipos que ella llama Suicide Squads. Ella no tiene idea de lo que ese término significa. Mi nombre es Alan Scott, Green Lantern, Linterna Verde, guardián de una llama mística de poder capaz de doblegar el mundo. Pero aquí abajo, bien podría ser un palito de fósforo. El equipo aparece en un entorno volcánico, donde el suelo arde y enormes figuras demoníacas se alzan entre explosiones de fuego. Superman Blue se quiebra al intentar comprender dónde están, y le dice a Mr. Terrific que pensaba que estaba exagerando, pero Mr. Terrific se lo confirma, dándoles la bienvenida al infierno. Alan voltea la mirada y observa a Superman Blue, mientras piensa: vengo de un tiempo muy lejano de ahora. Soy un hombre viejo, mantenido joven por la magia. He sido un héroe por toda la extensión de la carrera de Superman. Recuerdo su fase electromagnética. Fue breve. Lo que se ha mantenido constante es su convicción de que no existe tal cosa como un alma irredimible, así que por supuesto, su mente está tambaleándose en este lugar. Pero necesita reaccionar. Estamos en una misión aquí. Criaturas infernales con ojos hipnóticos y sonrisas retorcidas se burlan de su presencia, sorprendidas de que mortales se atrevan a entrar sin invitación y cuestionando su atrevimiento. Goldhawk pregunta quiénes son. Superman y Aquaman le dan la respuesta: los Demons 3, los tres demonios. La Liga los ha derrotado numerosas veces, pero aquí ellos tienen la ventaja del terreno y sus tesoros místicos. Como comentario, los tres demonios son Rat, Abnegazar y Gast. Ellos dominaron la Tierra hace 1.000.000 de años, pero fueron desterrados por los Timeless Ones. Los demonios anuncian que los tesoros de este inframundo solo son la primera de las barreras que deben enfrentar si desean avanzar. Rat activa la Silver Wheel of Nyorlat, una rueda plateada que gira con violencia. Abnegazar hace lo mismo con la Green Bell of Utul, una campana cuyo tañido hace que incluso los más fuertes caigan de rodillas, sujetándose la cabeza ante el dolor insoportable. Finalmente, Gast presenta un enorme y ominoso recipiente rojo. Es el Red Jar of Kalitos, el tarro rojo de Kalitos. Y se pregunta cómo, a pesar de haberlo encontrado muchas veces antes, y nunca se hayan detenido a preguntarse qué contiene en su interior. Del tarro rojo surge una horda abrumadora de criaturas infernales, insectos mutados, bestias aladas y demonios deformes que se lanzan contra Batman Beyond, Owlwoman y los demás. Batman queda desconcertado e intenta decir: Dios mío, pero no puede. Los demonios se burlan a carcajadas. Los héroes ni siquiera conocen las reglas de este lugar. Aquí, dicen, no se puede pronunciar ese nombre. En medio del caos infernal, Dr. Fate avanza liberando un estallido dorado de magia, asegurándole a los demás que puede ganarles algo de tiempo. Guy Gardner le dice que no lo haga, ya que cree que van a necesitar montones de magia en el camino, y le pide que le delegue esa tarea a él y a la chica con la ventana a la altura de los senos. Power Girl le responde que no puede creer cómo, estando en el infierno, ha logrado alcanzar un nivel más alto de repugnancia. Superman Blue intenta detener a Kara. Se resiste a la idea de dejarlos atrás, pero Mr. Terrific le recuerda que esa es precisamente la función de este equipo: sacrificarse cuando es necesario. Luego, mientras los cuerpos de Kara y Guy son hechos pedazos por las criaturas infernales, Mr. Terrific agrega: todos ustedes son prescindibles, vámonos. Nos movemos a la Watchtower, la estación orbital de la Liga de la Justicia. Red Tornado se encuentra en reparación, mientras la doctora June Robbins y el profesor Haley, de los Challengers of Unknown, finalizan los ajustes. Sus sistemas vuelven a funcionar casi por completo, mucho antes de lo previsto, tras el ataque de los Parademons, lo que se vio en el número 11 de la serie. Blue Beetle entra en la sala para consultarle qué tanto sabe de lo que ocurre en la Tierra. Red Tornado comenta: la energía de Darkseid desplegada en el torneo Omega está volviendo el planeta literalmente inhabitable. Nuestra respuesta, sin embargo, no me queda clara. Blue Beetle describe la situación en la Tierra como algo inimaginable, mientras explica que los Titans están liderando una evacuación mundial frenética, dejando solo a unos pocos miembros de la Liga para rastrear a los supervillanos. Como comentario, esto se vio en el número 28 de la serie Titans.
Robbins y Hayley reaccionan al hecho de que los villanos no hayan huido, preguntándose si han perdido la cordura. Blue Beetle les responde: «No, tal vez. Eso depende de lo que pienses sobre hacer un trato con el diablo. Parece que un montón de ellos obtuvieron un brillo demoníaco de Nerón. No es de sorprender que el demonio sea el más emocionado con la idea de ver al planeta convertido en un infierno». Elongated Man dedujo el resto de su plan. No importa dónde estén en el mundo, se están moviendo hacia Oklahoma City. Su demanda por nuestra atención hace que la evacuación sea aún más imposible. Mientras ellos hablan, vemos como varios villanos superan a héroes más capaces y experimentados. Atomic Skull derrota a Mary Marvel. Dr. Alchemy hace lo mismo con Elasti-Woman. Y Electrocutioner se encarga de Rey. Blue Beetle continúa: «Solo Dios sabe qué ganan ellos con esto, o cuáles son los detalles específicos. Por eso Mr. Terrific llevó a su equipo a confrontar a Nerón, para obtener algunas respuestas. Esperemos que atraviesen el infierno antes de que nos borren del mapa». En otra parte, Martian Manhunter, Dr. Occult y Kid Flash son atacados por Chroma, Dr. Spectro y Rainbow Raider. Kid Flash es el más desesperado. Se rehúsa a morir a manos de esos don nadies. Dr. Occult, movido por una ira inesperada, le grita que calle, que cierre la maldita boca. Por su parte, Martian Manhunter explica lo que está sucediendo. Los tres villanos manipulan las emociones. El rojo provoca una ira descontrolada, mientras que el amarillo... Pero no termina la frase, ya que empieza a gritar desesperado, implorando que alguien lo salve. Kid Flash consigue alejarse y completa lo que Martian Manhunter estaba diciendo. El amarillo hace aflorar la cobardía. Dr. Spectro mira alrededor irritado, buscando a Wally. Chroma teoriza que tal vez también sucumbió al miedo o al agotamiento que provoca el color violeta. Pero Kid Flash irrumpe a toda velocidad y les dice que quizá esté zigzagueando para evitar los ataques, ya que la luz se mueve en línea recta. De un solo golpe, consigue derrotarlos. Más allá, Martian Manhunter se reincorpora gracias a la ayuda de Dr. Occult, quien señala lo cerca que estuvieron de perder, recordando que Rainbow Raider, el asaltante arcoíris, normalmente es tan amenazante como lo dice su nombre. Martian Manhunter responde que lo importante es que los villanos han sido detenidos. Pero Kid Flash no está de acuerdo. Revela que obtuvo información crucial al someter a Rainbow Raider, y le advierte a John que la situación es infinitamente peor de lo que creían. Volvemos al infierno. El grupo avanza entre las criaturas del lugar, mientras Superman Blue comenta que, técnicamente, están sin invitación, y pregunta cómo pudo el Boom Tube traerlos al infierno. Mr. Terrific le responde que puede hacerlo desde que incorporó células de John Constantine. Superman le pregunta si él lo sabe, pero Michael cambia de tema. Por su parte, Alan Scott observa a Batman Beyond y piensa: el chico está congelado. Supongo que es demasiado joven, demasiado inexperto para procesar lo que está viendo aquí abajo. Pero este no es ni el momento ni el lugar para abrazos. Luego se le acerca y le pide que se ponga de pie. Goldhawk interviene y le pregunta si no puede ver que está aterrorizado. Batman se disculpa, temblando, admite que nunca ha visto nada parecido y que no cree poder continuar. Alan Scott lo corta. No hay tiempo para discursos motivacionales. Si quiere llevar el nombre de Batman, debe actuar como tal. Cada segundo que duden, la gente en la superficie muere. Finalmente, el chico respira hondo, acepta el desafío y decide seguir adelante. Superman Blue alza vuelo junto a Goldhawk, diciéndole a Alan que tienen el derecho de llorar a los caídos, pero que primero deben completar su misión y regresar. Mr. Terrific le advierte que no es buena idea separarse, pero no tiene éxito. Green Lantern y Batman continúan a pie, corriendo lo más rápido que pueden. Alan le pregunta a Batman si su armadura no le ofrece protección adicional. Batman responde que sí, que le brinda fuerza mejorada y otras ventajas, pero opina que es más fácil ser valiente cuando se está blindado como lo está Green Lantern. Alan le responde: solo mantén cualquier palito de dientes lejos de mí. All Woman reacciona con sorpresa y Alan se lo explica. Es un fallo en la magia. De todas las cosas del mundo, solo soy vulnerable a la madera. Puedo recibir un golpe del espectro, pero no de un rodillo de amasar. En eso se detiene de golpe, ya que una enorme estructura les bloquea el paso. En la parte más alta, una figura los saluda. «Hola, no eran 10 los que entraban. Ups». Dr. Fate le responde pidiéndole que los deje pasar, asegurando que no pretenden causarle daño. Sin embargo, la criatura,
Una entidad infantil y demoníaca, con una corona de serpientes vivientes, estalla en carcajadas, afirmando que puede leer sus mentes y que está mintiendo. Aburrida, grita que quiere jugar, desatando a sus serpientes gigantes. De inmediato, las colosales criaturas serpentinas se abalanzan sobre los héroes, envolviéndolos con fuerza aplastante. La demonio propone un juego mortal: ver quién será el último en ser triturado como gusanos de goma. Cuando parece que todos terminarán aplastados, Mr. Terrific tiene una idea y le pregunta: «Oye, ¿quieres un juego? Te desafío». La demonio inmediatamente lo suelta, intrigada por la propuesta. Mr. Terrific continúa: «Es uno simple. Voy a decir algo, y tú solo tendrás que adivinar si es verdad o no. Si no puedes, abres la puerta». Batman le pregunta a Michael qué está haciendo, ya que la demonio puede leerles la mente, pero Mr. Terrific no le hace caso, y le pregunta a la demonio qué decide. Ella responde: «Okidoki. Pero si pierdes, los mantendré a todos aquí abajo, y las serpientes y ratas y bichos vivirán dentro de su piel, y se los comerán desde adentro por siempre y para siempre». Mr. Terrific acepta las condiciones. La demonio lo llama estúpido, ya que ella nunca pierde un juego, a menos que hagan trampa. Mr. Terrific le responde: «Siempre juego limpio. Lee lo que está escrito en mi brazo. ¿Estás lista?» «Esta afirmación es falsa. Dime si esto es verdadero o falso». La demonio estalla en risa y le responde que él mismo acaba de darle la respuesta. Pero cuando está a punto de responder, duda. Si es falso, entonces es verdadero. Pero si es verdadero... Michael le pregunta cuál es su respuesta final, pero la demonio, incendiada por la frustración, lo acusa de haberla engañado. Grita que no le gusta el juego, que ella gana siempre y que los convertirá a todos en gusanos de goma, sin importar lo que haya pasado. Como comentario, la frase «esta afirmación es falsa» es un ejemplo clásico de la paradoja del mentiroso, una declaración que se contradice a sí misma, porque no puede ser verdadera ni falsa sin generar un conflicto lógico. Si se considera verdadera, entonces debe ser falsa. Pero si se considera falsa, entonces sería verdadera. Mr. Terrific, lejos de verse sorprendido, le contesta: «Yo creo que les di a mis amigos suficiente tiempo para atravesar tu puerta». Ahí vemos a Dr. Fate, Goldhawk, Superman Blue, Batman Beyond, Owlwoman y Aquaman avanzando a toda velocidad. Dr. Fate consigue rescatar a Mr. Terrific, pero la demonio, furiosa, desata a sus serpientes nuevamente y se lanza detrás de ellos, tratando de alcanzarlos. Los héroes corren desesperadamente. Batman Beyond grita que no van a lograrlo, justo antes de que una explosión verde sacuda todo el entorno, deteniendo a las serpientes de un golpe. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Tony Bones 606. Alan Scott ha intervenido y le ha cerrado el paso a la demonio y sus serpientes con un constructo. Mr. Terrific le grita que se una a ellos, pero él insiste en que estará bien y le pide que saquen al chico de allí. La demonio le lee la mente y descubre la vulnerabilidad de Alan a la madera. Con una sonrisa torcida, invoca nuevas serpientes, pero hechas de madera, que lanza contra Alan. Las ramas demoníacas capturan a Alan en un ataque brutal. Sus gritos resuenan mientras éstas ingresan en su cuerpo por sus ojos, su boca y quién sabe por dónde más. Superman reacciona con desesperación al ver la muerte de su compañero, pero Owlwoman le recuerda que no pueden volver atrás, tienen que encontrar a Nerón. Lo que ellos no saben es que todo esto está siendo observado desde una bola de cristal, en la que se refleja una figura demoníaca, sonriente, que analiza su avance. Nerón comenta con burla que los héroes realmente creen que podrán llegar hasta él. Da órdenes a sus sirvientes, recordándoles que saben exactamente lo que deben hacer. Sin embargo, les advierte que no lo hagan parecer demasiado fácil. Su risa se extiende como un eco maligno que llena la escena, preparando el terreno para el siguiente desafío en lo profundo del infierno. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos el bosque de las espadas y el río de la desesperación. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.